Hoy vamos a ver la conferencia número 7, de El Poder de la Fe. ¿Estamos? Un saludo para todos, un saludo para los que están aquí y las personas que nos ven en YouTube, Río de Agua Viva Cali. Un saludo muy especial para usted que está viendo esta conferencia, que el Señor ponga esa intención en su corazón, esa motivación en su corazón por el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar sobre algo que todos sabemos, que todos conocemos, que todos hemos oído ampliamente en este tiempo, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, y es la importancia que tiene la palabra, pero sobre todo la importancia que tiene aprender a suprimir la palabra negativa, las expresiones negativas, aquellas expresiones faltas de fe, aquellas expresiones que realmente tiran a tierra nuestra propia fe. Nosotros mismos nos saboteamos continuamente en nuestra fe porque hacemos una oración pidiéndole algo a Dios, pero luego hacemos cantidad de, digamos, de afirmaciones, de declaraciones negativas. Entonces, no hay nada que tumbe más la misma fe, ¿cierto? Y que tumbe más las oraciones que nuestras propias expresiones negativas. Y son hábitos que son muy fácil, digamos, que estén arraigados en nosotros porque somos seres humanos, porque tenemos una naturaleza pecaminosa caída, una naturaleza tendiente al pecado, una naturaleza tendiente a la derrota, una naturaleza, digamos, que en la que no participa Dios mismo. Pero ya nosotros somos cristianos, ya tenemos a Cristo, ya recibimos a Cristo, y la Biblia dice que ahora somos personas nuevas, criaturas nuevas. Por lo tanto, debemos renovar nuestra mente y cambiar también nuestras actitudes y ser muy conscientes de esos malos hábitos y tomar la decisión de erradicar esos malos hábitos de nuestra vida, destruir esos malos hábitos, porque se puede, evidentemente se puede hacer. Y son hábitos que, como digo, son destructivos, y son hábitos tan destructivos que afectan nuestra vida espiritual, afectan nuestra vida emocional y afectan inclusive nuestro cuerpo. Muchas personas están enfermas físicamente simplemente por la forma como hablan, por la forma negativa como hablan. Todo el tiempo están hablando de enfermedad, todo el tiempo están hablando de no se puede, todo el tiempo están hablando de tragedia, todo el tiempo están esperando lo peor, y eso es lo que viene, evidentemente. Hay una expresión del Señor Jesucristo que valoro muchísimo y que se la he repetido también continuamente, y es que Él dice: conforme a tu fe te sea hecho. Conforme a tu fe te sea hecho. Si mi fe es una fe negativa, es una expectación negativa continuamente, si mi fe es esperar constantemente que me va a ir mal, que no me va a salir esto, que este negocio le va a caer, que esto le va a salir mal, que me voy a morir, que me va a dar un ataque, que a mí me va a dar algo, ¿sí? Pues eso es lo que voy a recibir, evidentemente, porque conforme a tu fe te será hecho. Pero entonces tenemos que pasar, digamos, de una fe negativa, de una expectación negativa, a una fe propositiva, a la fe de la Biblia, ¿cierto? La fe es la certeza de lo que espero y es la convicción de lo que no veo. Pero tiene que ser una certeza de algo que espero, pero bueno, evidentemente, conforme al Señor me ha hablado, conforme el Señor, digamos, me ha instruido. A veces, el martes hablaba con una persona acerca de su oración, porque estaba haciendo una oración como esta: Señor, por favor, no me abandones, por favor, Señor, no me dejes, por favor, Señor, ¿cierto? No me dejes, no me abandones. Y le decía: mira, la Biblia dice, y el Señor dice en su palabra, ya nos prometió en su palabra: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Él ya lo dijo, Él ya me lo dijo a mí, yo tengo que creerlo. Entonces, estarle diciendo al Señor: no me dejes, no me abandones, es estar haciendo una oración que no es conforme a la fe, que no es conforme a lo que Dios ha dicho, no es conforme a la palabra de Dios. Mire, las oraciones más poderosas son las oraciones conforme a la palabra de Dios, simplemente. Es decir, ¿qué es la oración en realidad? La oración es ponernos de acuerdo con Dios, sencillamente. Pero para yo ponerme de acuerdo con Dios, tengo que saber qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios dice.
La mejor forma de saber qué es lo que Dios piensa, cómo es que Dios piensa, qué es lo que Dios dice, es ir a la Biblia cada día y conocer a Dios. La Biblia fue escrita para que podamos conocer a Dios, cómo piensa Dios, cuáles son las actitudes de Dios, qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios le desagrada, qué es lo que Dios nos ha prometido. Al ir a la Biblia yo voy conociendo a Dios y entonces aprendo a hablar con Él de acuerdo al lenguaje de Él. ¿Está claro? Entonces decir, Señor, no me deje, no me desampare, no me abandone, pues es estarle diciendo, Señor, yo no creo lo que usted dijo de que no me va a abandonar. Sería como decirle, por ejemplo, ¿qué tal uno orando todos los días? Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor, sálvame. ¿Está claro? ¿Qué le diría al Señor? Si ya te salvé, hace rato que te salvé. Simplemente cree que te salvé, amén. Cree que Él no te desampara y cree que Él no te deja. Entonces le decía a esta linda dama, le decía, simplemente cambia tu oración, ¿sí? Cambia tu oración, ya no digas más, no me desampare, no me deje. Cambia esa oración y dile más bien, Señor, gracias porque tú no me desamparas. ¿Está claro? Gracias porque tú nunca me dejas. Ahí estoy hablando de acuerdo a la palabra de Dios, estoy orando de acuerdo a la palabra de Dios, me estoy poniendo de acuerdo con Dios. ¿Está claro? Y cuando uno se pone de acuerdo con Dios, ya somos dos y somos... Eso es poderosísimo realmente, es una oración de fe, es una oración poderosa. Debemos aún revisar hasta la forma como oramos. Está claro qué es lo que estamos diciendo en nuestras oraciones. Debemos revisar la forma como pensamos, qué estamos pensando. Yo le pregunto, por ejemplo, ¿cómo ha estado pensando usted hoy, por ejemplo, en esta mañana? Desde que usted se despertó, por ejemplo, ¿cuáles han sido sus pensamientos? Han sido pensamientos orientados al Señor, orientados a la fe, orientados a voy a alcanzar esto, orientados a hoy es un día, el día que hizo el Señor, me gozaré, me alegraré. O han sido pensamientos de derrota, de tristeza, de soledad, de no se puede, de esto está mal, qué sé yo. O sea, ¿qué ha estado usted pensando hoy? ¿Qué ha estado pensando en la semana? Si hiciéramos una suma de sus pensamientos, ¿cierto? Y los pusiéramos en una balanza, ¿qué podríamos encontrar? Que lo que usted ha estado pensando es, pues, puede llamarse fe, o lo que usted ha estado pensando más bien son pensamientos de incredulidad, pensamientos de pobrecito yo, pensamientos de nadie me ama, que solito estoy, me duele aquí, me duele acá, me duele abajo, me duele arriba, me duele por todo lado, ¿sí? No tengo, esto no se va a poder. ¿Cuáles son sus pensamientos? Y quiero decirle, de la forma como usted piensa, así es usted. Y de la forma como usted piensa, así es lo que recibe. ¿Está claro? Eso es lo que va a recibir. Usted va a recibir el producto, el fruto de lo que usted piensa. Usted no puede pensar mal y recibir bendiciones maravillosas. No, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que revisar cuál es mi patrón de pensamiento. Esto es lo que es renovar la mente. Pero hoy vamos a hablar también, digamos, de suprimir las palabras negativas, ¿sí? De acabar con eso en nuestra vida. No más palabras negativas, no más estar, ¿cierto?, quejándonos como aquel hombre que estaba en una convención de esas de vendedores que hacen, esas convenciones grandes que hacen de vendedores, digamos, que han alcanzado metas, ¿sí?, metas altas. Y esa era una convención de vendedores que habían alcanzado a vender más de $1 millón de una compañía. Entonces estaban en convención y toda esta cosa, y estaban en una mesa, y uno de ellos comenzó a hablar y comenzó a decir que él era una persona muy negativa, que él había sido una persona muy falta de fe, ¿sí? Que él era una persona orientada siempre a pensar que él no iba a alcanzar las metas, que él no iba a alcanzar, digamos, a ir a esas convenciones, etcétera. Que inclusive él había dicho que él no iba a ir a esta convención. No, seguro que yo a esa convención, pues que no es para mí, es allá ir a Fernando, ir a Osvaldo, que son los grandes vendedores, pero seguramente que yo no voy a ir, porque seguro que no, hay que vender más de $1 millón, y eso es mucho, etcétera, etcétera. Que era una persona orientada a hablar así. Dijo, pero gracias a Dios que tengo una esposa que es de fe, ¿sí? Tengo una esposa que es una mujer que siempre está hablando positivamente, creativamente, ¿sí? Confiando en el Señor. Y dice que una vez él estaba en el desayuno en la mañana quejándose y precisamente diciendo eso, no, qué rico sería ir a esa convención, pero no, yo que voy a poder ir a esa convención, seguro que no va a poder ir. Yo no voy a alcanzar a vender $1 millón. ¿Cuándo? $1 millón? Eso es mucha plata. No. Hasta que la esposa le dijo, ¿sabes qué? Me tienes harta, me tienes hasta aquí con tu quejadera, ¿sí? Qué pereza estarte escuchando a toda hora. El desayuno es
mejor dicho, ¿sí? Desayuno de quejabanza, ¿cierto? Desayuno de no se puede, no voy a alcanzar, le dijo ella. Me tienes hasta aquí con ese negativismo. ¿Tú no te has dado cuenta quién eres tú? ¿Tú no te has mirado? ¿Tú no te has dado cuenta que tú eres un hombre tremendamente capaz? ¿No te has mirado en espejo? ¿No has visto que tú eres un hombre lleno de dones, lleno de talentos, lleno de capacidades? ¿Sí? ¿No te has dado cuenta que tú eres absolutamente capaz de vender, no $1 millón, más de 1 millón, tú puedes vender 2, vender 3 millones de dólares? ¿Sí? Y dice que él ya la iba a interrumpir para seguir como, no, pero es que, ¿sí? Y luego, cállate que no he terminado. ¿Sí? Le dijo, mira, cambia ya esa manera de pensar y de hablar. No más, no más. Comienza a creer y a declarar que tú puedes. ¿Por qué puede Osvaldo? ¿Por qué puede Juan? ¿Por qué puede Alberto? ¿Y qué? Juan, Alberto, ¿son extraterrestres o qué? Son más que tú, son seres humanos como tú, pero seguramente que ellos sí creen que lo pueden hacer, ¿está claro? Así que déjate de excusas, sal a la calle a vender, vende con la seguridad que tú lo vas a lograr y tú vas a ir a esa convención y me vas a llevar a mí también a esa convención. Y estaba en la convención, ¿está claro? Vendió más de $1 millón. Entonces él decía que le daba gracias a Dios porque su mujer lo había hecho como, ¿cierto? Fue como cachetearlo, ¿no? Y decirle, tengo que despertar. Y eso tenemos que hacer nosotros también. Cuando usted se encuentre pensando así, que no se puede, que yo no sirvo, que eso no es para mí, que yo no voy a ser capaz, que Dios seguramente que no me va a dar eso, etcétera, etcétera, pum, pum, cachetees. Y dígase, cállate. Y cambie ese lenguaje pesimista, derrotista, quejumbroso, ¿claro? Autoconmiserativo, negativo, incrédulo. Eso no es para creyentes, eso no es para hijos de Dios. Eso no es para gente que tiene a Cristo en el corazón. Eso no es para gente cuyo cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso no es para gente que le dieron la mente de Cristo. Uno con la mente de Cristo y pensando, no se puede. Eso no se va a poder. Eso es imposible. Pobrecito yo. Eso es no saber quién es uno realmente. No haber entendido nada en la Biblia. Haber leído la Biblia y no entender nada. La Biblia dice que eres un hijo amado, con 1000 bendiciones, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que habla fe, habla palabra creativa, habla como tu papá habla como Jesús habla. Jesús nunca habló quizás quién puede ser, a lo mejor, quién sabe, ¿no? Jesús siempre fue asertivo. Y Él te dice, conforme tu fe te será hecho. Entonces entiende una cosa, los resultados que tú y yo tenemos hoy son el fruto de lo que hemos creído ayer, de lo que hemos dicho ayer, sencillamente. No es suerte, no es que el diablo es muy malo y siempre me persigue, o no es que yo soy de malas, no, es que simplemente yo mismo estoy sembrando y estoy cosechando, ¿ven? Con la forma como pienso y la forma como hablo. Así que suprima el hábito de la palabra negativa. Causas del suicidio de adolescentes, esto publicaba una revista. Muchas personas, cuando se habla del suicidio en adolescentes, dicen, bueno, las causas de eso, ¿cuáles son? Y hay muchas, ¿no? Hay muchas versiones. Unos dicen la droga, el alcohol, el sexo, puede ser el desempleo, el divorcio de los padres, el alejamiento de la iglesia, pueden ser los conflictos familiares, la amenaza de la guerra atómica. Esta generación, digamos, de millennials está muy asustada, muy angustiada, precisamente por la posibilidad de una guerra atómica, ¿cierto? Y cuando Corea del Norte y Estados Unidos pues se ponen ahí a pelear, sí que es verdad que más se asusta la gente y piensa, bueno, ya va a empezar la tercera guerra mundial, y la tercera guerra mundial es termonuclear, es atómica. Entonces muchos de los jóvenes han perdido mucho la esperanza, ¿cierto? Y se suicidan. También el exceso de televisión, otros dicen que es el acceso a las armas de fuego, por ejemplo en Estados Unidos pasa mucho, o los desequilibrios bioquímicos, o el bullying, o matoneo, etc. Hay miles de causas por las cuales un joven se puede realmente suicidar, pero hay una causa que muchos no consideran a menudo y que es como subyacente, digamos, está en el fondo de todas las causas, es como la raíz de muchas causas y de muchos males, y es el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo simplemente es la búsqueda del placer, ¿cierto? Una sociedad que solamente está buscando el placer en todos los ambientes, en todos los aspectos. Ser feliz. Yo quiero ser feliz, pero ser feliz, digamos, a cualquier precio, ¿sí?
dedicándome a los placeres materiales, a los placeres sensuales y obviamente alejándome de Dios. Y esta es una sociedad que se engaña en el hedonismo, busca y busca y busca y busca y al final no encuentra, se siente vacía y por eso muchos, digamos, apelan al suicidio. Hay un joven que usted seguramente lo haya oído en videos o algo que se llama Kenji Orito. ¿Lo conocen? Kenji Orito. Se lo recomiendo, busquen en YouTube. Kenji Orito. Es un joven colombiano, pero con cara de japonés, ¿cierto? Porque el papá es japonés y la mamá es colombiana. Nació aquí en Colombia. Pero Kenji Orito cuenta que, pues él tiene las dos cosas, ¿no? Tiene esa combinación maravillosa de un japonés y un colombiano. Tiene el humor del colombiano, la chispa del colombiano, el asunto el rebusque del colombiano, ¿cierto? Pero tiene también la disciplina y la ética y la moral de un japonés. Y es una combinación maravillosa. Y él cuenta que estuvo viviendo algunos años en Japón, su padre se lo llevó cuando acá se puso en un tiempo muy peligroso los secuestros, y una vez que secuestraron a un japonés, si ustedes se acuerdan, un japonés de una empresa lo secuestraron y después lo encontraron muerto. El papá de Kenji se asustó y dijo: no, vámonos para Japón, Colombia está muy peligroso. Y se fue para Japón y estuvo como 9 años allá. Entonces él se encontró, digamos, con su raíz japonesa también, ¿no? Y empezó a conocer la cultura japonesa y era tremendo porque pues, es un choque la cultura colombiana y la cultura japonesa. Y él cuenta que empezó a darse cuenta, por ejemplo, que los japoneses tienen muchas cosas buenas, pero que había también una cosa muy mala, y era que los jóvenes se suicidan mucho en Japón. O sea, todos los años mueren miles de jóvenes, se suicidan, ¿sí? Y a él le preguntaban a Kenji por qué los japoneses se suicidan, y él empezó a averiguar y simplemente dijo: lo que pasa es que están aburridos. O sea, tienen una vida tan perfecta y tienen tanta paz en Japón que la vida se vuelve tan aburrida que se suicidan. Pero yo diría que hay algo profundo, ¿está claro? Y es el problema que espiritual, porque si uno tiene a Cristo, uno no se suicida ni en Japón, ni en la China, ni en Birmania, ni en Rusia, ni en ningún lado. Si uno tiene a Cristo en su vida, ¿está claro? Porque uno tiene esperanza. Lo que pasa es que precisamente la cultura japonesa tampoco es que conozcan mucho de Jesucristo. Hay como un 1,5% de cristianos en Japón. En realidad es un país todavía que está para conquistarse con el Evangelio de Jesucristo. Entonces esa también es la raíz de la falta de esperanza y el vacío que hay en los japoneses. No conocen realmente a Cristo, no conocen la vida y se suicidan, se aburren de estar en una vida tan que no pasa nada, ¿cierto? Entonces Kenji Orito empezó a decirles: bueno, ¿saben una cosa? Si ustedes van a suicidar, primero por lo menos vengan y conozcan Colombia, ¿sí? Los japoneses creen que en Colombia lo atracan a uno en cada esquina, lo violan en cada parque, lo matan en todo lugar, ¿cierto? Ellos tienen mucho miedo. La visión de Colombia que tienen es: Colombia es peligrosísima, o sea, esto es terrible, esto es una jungla, realmente casi que andamos seguramente en taparrabo y andamos con flechas y arcos y toda la cosa, ¿no? Entonces él les dijo: hombre, si ustedes van a morir, pues váyanse a Colombia. Primero, a lo mejor allá los atracan, los violan, los secuestran, algo, ¿cierto? Se mueren por algo, pues. Y se conquistó a 6 japoneses para que se vinieran con él. No conocían español, no conocían nada de Colombia. Y Kenji Orito vive en Simón Bolívar, en Ciudad Bolívar, en Bogotá, que es un barrio popular donde pasa de todo también, ¿sí? Donde hay guerrilleros, paramilitares, secuestradores, de todo. O sea, un barrio popular y donde hay mucha gente buena también y trabajadora. Él es cristiano, él es de la iglesia pentecostal en Bogotá, y entonces él se los trajo y los alojó a cada uno en casas de familias cristianas de su iglesia, ¿sí? De la iglesia pentecostal. Familias muy pobres, ¿no? Familias, digamos, que trabajan todos los días, que luchan. El colombiano típico luchador que sale todos los días a buscar la comida, digamos así, ¿cierto? Y trabajan todo el tiempo. Gente buena, trabajadora, echada para adelante, con ilusiones. Y vienen estos japoneses que ya en la vida nada les emociona, no hablan nada de español y obviamente sus huéspedes no hablan nada de japonés. Y Kenji Orito dice: al tercer día siempre, yo voy y se los pongo ahí a la gente, chao, se los dejo ahí, ¿sí? Y al tercer día los visito. Y al tercer día ya ese japonés está muerto de la risa, ya está riendo como un colombiano de cualquier cosa, ¿sí? Ya tiene a la gente abrazándolo a toda hora, ya medio barrio ha venido a mirar
el raro, el japonés raro que llegó donde doña Teresa, ¿cierto? Ya le han hecho comer arepa, buñuelo, bueno, cuanta cosa, ¿sí? Le han traído regalos. Uno de ellos dice que, como supo que venía a Colombia, dijo que se vino con la ropa más vieja que tenía, ¿sí? La más pobre que tenía. Y cuando él llegó al aeropuerto, él pensaba, no sé, que iba a caer en un bejuco, en una selva, algo así, ¿cierto? Y cuando llegó al aeropuerto se dio cuenta que esta gente tiene aviones, tiene aeropuertos, se visten normal, o sea, y se dio cuenta que había cometido un error. Y pues dice que era un caso porque en la primera semana le tuvieron que la gente misma regalarle ropa y de todo, ¿no? Le renovaron todo, bueno, porque él se vino con lo peor que tenía. Las imágenes, ¿no? Lo que son los conceptos. Pero Kenji dice que estos hombres a la semana ya no se quieren volver para Japón. Hay uno que ya lleva, dice, vine por un mes y ya llevo 1 año y medio en Colombia, no me quiero ir, estoy feliz con esta gente. Siempre están contentos, a toda hora lo abrazan a uno, a toda hora le dicen que lo aman, que lo quieren, que a toda hora hacen fiesta por cualquier cosa, a toda hora están contentos, no tienen nada pero son felices, ¿sí? Y decía, nosotros tenemos allá todo y nuestras vidas son tristes, solitarias, grises, nos queremos suicidar. Y encontró un propósito, uno de ellos es quiropráctico, y entonces empezó a enseñarles a las madres solteras quiropráctica para que ellas también pues se ayuden de alguna manera económicamente con eso, y está feliz enseñándoles la quiropráctica, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque en el fondo, miren, en el fondo todos los seres humanos somos iguales, no importa de qué país seamos. Todos los seres humanos tenemos un profundo vacío que solo Dios puede llenar, nada más lo llena. Podemos estar en Suiza, el país perfecto, y estar aburridos de la vida, sin ningún propósito, sencillamente porque no hemos encontrado a Dios, no hemos encontrado a Cristo. El Señor lo dijo de esta manera, miren, el problema del hedonismo. Lo dijo en Marcos 4, 18 al 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, o sea, de este mundo, ¿y qué? Y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, ¿qué pasa? Entran y ahogan la palabra, y la palabra no produce ningún fruto en esa vida, en esa persona. La palabra se vuelve inútil. Me gusta también la versión de Lucas 8:14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y está el hedonismo. ¿Y qué pasa? No llevan fruto. Ahora miren lo que dice el engaño de las riquezas. ¿Cuál será el engaño de las riquezas? ¿Será que las riquezas son malas? ¿Son del diablo? No hay que tener riquezas porque eso es malo. El engaño de las riquezas es simplemente creer que la riqueza me puede dar lo que solo Dios me puede dar. ¿Entendemos eso? El engaño de las riquezas es cambiar a Dios por las riquezas. Pero no es que las riquezas sean malas ni que no las podamos tener, sino que nunca debemos dejar que las riquezas estén por encima del Señor. Ese es el engaño. El engaño de las riquezas es hacerle creer a la gente que el dinero lo es todo en este mundo y en esta vida. Que si yo me hago rico, yo voy a ser feliz. Hay miles de ricos infelices y hay miles de pobres felices, porque no es el dinero el que hace feliz, es Dios el que da realmente la felicidad al corazón del hombre. Y es mi actitud, es mi decisión ser feliz. Yo decido ser feliz cada día, decido ser feliz, escojo ser feliz. Porque uno puede escoger dos cosas en la vida, ¿no? Ser un amargado o ser feliz, ¿cierto? Estar llorando todo el tiempo y quejándose, o estar alabando y dando gracias a Dios. Estar criticando a todo el mundo y todo lo que ve y todo lo que se le pasa por encima, o sencillamente alabar y buscar, digamos, motivos de alabanza y de dar gracias y de estar feliz. Simplemente es una decisión. Así que pasa con el dinero lo mismo, ¿cierto? El dinero puede estar en nuestras vidas, pero siempre y cuando nunca esté por encima de Dios. No nos dejemos engañar por las riquezas y también por la codicia. Y dice que los afanes de este siglo, los afanes de esta vida, andar tan afanados con las cosas de este mundo, con las que todo el mundo anda afanado, y olvidarnos de Dios. Ahí está el peligro, ahí está el problema, ahí está la raíz. Durante los últimos años, nuestra sociedad se ha entregado alegremente al hedonismo, concediéndoles al materialismo y a los placeres un alto lugar en nuestra escala de valores. Hemos menospreciado la naturaleza espiritual del hombre. Nos hemos olvidado que el hombre no es solo materia,
Por lo tanto, no solo la materia puede hacer feliz al hombre. Nos hemos olvidado que el hombre es un espíritu realmente. Recuerde que usted es un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo físico. Así que tenemos necesidades espirituales. Y cuando las necesidades no se satisfacen, entonces la vida comienza a funcionar mal. Cuando uno tiene una plataforma espiritual sólida, un cimiento espiritual sólido, todo el edificio arma mucho más fácil. Lo emocional, lo mental, lo volitivo, lo intelectual, etcétera, y lo material también cuadran mucho mejor. Cuando no hay esa base espiritual sólida en la vida, todo lo que tú pongas ahí lo estás poniendo sobre terreno inestable, y tarde o temprano, ¡pum!, esa edificación se va al piso. Hay algo que se llama la expectación negativa. ¿Qué es la expectación negativa? Es el hábito o costumbre de esperar siempre cosas malas. A mí todo me sale mal, ya sé que no podré lograr nada, este va a ser un día pésimo, ¿no? Pésimo día, ¿no? Como dicen ahí en Sábado Feliz, ¿cierto? Pésimo día, ¿sí? Hay gente así, hay gente que realmente siempre está esperando lo peor, siempre está pensando en lo negativo, siempre está pensando que le va a ir mal, como el vendedor que hablábamos, ¿cierto? No creía que podía llegar a esa meta, no creía que él podía vender más de $1 millón, no creía que podía ir a esa convención, pero era nada más que una creencia, simplemente una creencia. Cambió la creencia y se dio cuenta que sí se podía. Hay personas que en verdad creen que nacieron para perder. Jeremías 6, 18, 19 y 21 dice así: por tanto, oigan naciones y entiendan, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo. ¿Quién habla ahí? ¿Quién está hablando ahí? ¿Ah? Obviamente Dios, ¿cierto? Está hablando obviamente a través de Isaías, pero está hablando el Señor. Dice, yo traigo mal sobre este pueblo. Pero ¿qué es lo que Dios está hablando? ¿O cuál es el mal que Dios está diciendo que viene sobre el pueblo de Israel? Ahí está hablando de Israel. ¿Cuál es el mal que viene? El fruto de sus pensamientos. No, oiga eso. El fruto de sus pensamientos. Lo que Dios está diciendo es, Israel está pensando mal, y por estar pensando mal, eso es lo que le va a venir. Eso es lo que le va a venir a ellos. Dios dice, yo traigo mal, pero a la larga es el mal que ellos mismos están creando con sus pensamientos, con sus actitudes, con sus hechos. El fruto de sus pensamientos, porque no escucharon ¿qué? Mis palabras, y aborrecieron mi ley. Por tanto, Jehová dice esto: he aquí, yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Se cuenta la historia de una joven que decía que ella siempre le iba mal en un momento de su vida. Que ella se acuerda que en el colegio, cuando estaba muy pequeña, en la escuela, digamos, en la escuela ella comenzaba el año bien, pero al ratico empezaba a ir mal y perdía las materias, perdía los cursos, todo el tiempo le iba mal, y ella dice que ella realmente ya siempre estaba pensando que a ella le iba a ir mal, ella no le podía ir bien. Al fin se graduó un año después de sus compañeras, ¿cierto? Se graduó y comenzó a trabajar. Dice que era una joven muy bonita, muy atractiva, y caía bien, precisamente por su belleza, pero con una mentalidad de derrota impresionante. Entonces comenzó también su vida de trabajo, y en todos los trabajos terminaban diciéndole, mire niña, usted es muy linda, muy agradable, pero chao, ahora necesitamos. Siempre terminaba perdiendo el trabajo, ¿sí? Y ella decía, no, sí, es que yo sé que así es para mí. Yo sabía que me iba a pasar, yo sabía que iba a perder el trabajo, yo sabía que no iba a durar en ese trabajo. Entraba a un trabajo y ya estaba pensando en qué momento me van a echar. Entonces, cuando habló con un consejero espiritual, ella, hablando, llegó a un punto donde ella se acordó y dijo, ¿sabe una cosa? Yo no quiero hablar mal de mi mamá y no quiero acusar mal a mi mamá. Yo amo a mi mamá, realmente es una mujer maravillosa, pero la verdad es que yo creo que en gran parte ella tiene la culpa, porque desde niña siempre la oí hablando negativamente. Todo el tiempo mi mamá no hacía sino quejarse y hablar que no había y que no se podía, y que ella era la víctima y que nadie la entendía y que el esposo no la comprendía y que los hijos no la amaban y que a ella ni Dios la amaba. Bueno, esas personas
ultra negativas, ¿cierto? Pesimistas y negativas, que solo tienen un monólogo interno negativo y lo que sale por sus bocas es lo mismo, exactamente, ¿cierto? Todo el tiempo son quejumbrosas y todo el tiempo se están, o sea, nunca ven nada bueno, nunca ven motivos de ser felices, no quieren ser felices, no deciden ser felices, porque uno tiene que decidir ser feliz. Uno puede cambiar eso, realmente se puede cambiar, y mucho más con el poder del Espíritu Santo se puede hacer. Recuerde que tenemos adentro no un derrotado, no un vencido, tenemos adentro un vencedor, un campeón, Jesucristo el Señor. Entonces sí se puede hacer. Entonces ella dice que ella siempre oyó a su mamá. ¿Qué es más? La mamá llegó a darle este consejo que está ahí, mire: acostúmbrate a esperar lo peor para que no sufras desilusiones. Así le dijo su mamá. Siempre espere lo peor, mire. De pronto venía ella con un muchacho: mamá, mire, me gustó un muchacho y me está llamando y queremos salir. Y dice: ay, mira, los hombres, usted sabe, los hombres no la hacen a la entrada, la hacen a la salida. Todos son iguales, todos son unos perros, unos sinvergüenzas. ¿Qué? No hay que nada. Mamita, no hagan muchas ilusiones con ese hombre. Piense lo peor, precisamente para que cuando él se la haga, entonces usted ya no le duela tanto. ¿Qué tal la filosofía, pues, cierto? Tan positiva, ¿cierto? Y ella se tomó esa cosa para ella. Entonces, claro, ella siempre pensaba lo peor. Entonces ella dice: con razón, ahora entiendo, ¿cierto? Yo siempre estoy pensando lo peor, siempre estoy esperando lo peor. Entonces, ¿qué crees que le venía? Lo peor. Eso es lo que está pensando, eso es lo que está deseando. Esa es la fe que ella está proyectando. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Conforme a tu fe te será hecho. Tal cual el hombre piensa en su corazón, así es él, y así mismo vendrá el fruto y el resultado. Entonces ella comenzó a ¿qué? Por fin se dio cuenta de eso, ¿cierto? Desechó ese famoso consejo de la mamá, completamente absurdo y negativo, pesimista y derrotista, lo echó a la basura y empezó a transformar y a renovar su mente, y las cosas empezaron realmente a cambiar, porque es que van a empezar a cambiar. Si uno cambia por dentro, las cosas van a cambiar por fuera, téngalo por seguro. Si usted empieza a creer, si usted empieza a hablar fe, si usted empieza a pensar creativamente, las cosas van a venir. Van a venir. No quiero decir que todo va a ser color de rosa, va a ser muy fácil, pero van a venir si usted se mantiene firme. Es necesario cortar las raíces mentales de la expectación negativa, pues una vez cortadas se secarán y las podremos extraer de nuestra mente como maleza de un jardín. Qué buena figura, ¿cierto? Imagínese eso. Cuando usted esté con esos pensamientos negativos, meta así la mano espiritual, y cójalos como maleza que está sembrada en su mente. Dudas, temores, incertidumbres, negativismo, pesimismo, complejos de inferioridad, complejos de esto y de lo otro. O mejor, imagínense la mano del Señor, mejor. La mano del Señor que entra así en su cerebro, en su cabeza, y arranca toda esa maleza, toda esa cizaña, toda esa porquería, la arranca. Me acuerdo de un pastor que ya murió, un hombre de mucho éxito, de muchos resultados, que una vez me contaba él que él antes de dormir tenía una imagen, era un conejito que venía separado en su cabeza, y el conejito empezaba a comerse todos los pensamientos negativos, ¿no? Todos los temores, todas las situaciones difíciles, todo lo que no lo dejaba dormir. El conejito blanco, ¿no? Y el conejito comía y comía. Limpiaba su mente y dice: y duermo tranquilo. Son figuras. Acuérdense que una imagen vale más a veces que 1000 palabras. El poder de la imagen creativa, el poder de visualizar, de crear imágenes con la conciencia y la inteligencia creativa que Dios nos ha dado. Imagínense la mano del Señor que viene y arranca todos esos pensamientos, toda esa filosofía negativa, toda esa, inclinación a pensar erróneamente, a pensar pesimistamente, derrotistamente. Acostúmbrate entonces ¿a qué? A esperar milagros. Acostúmbrate a eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mire, ¿saben? Es hasta divertido, realmente es divertido decir uno: bueno, ¿sabe qué, Señor? En lugar de estar aquí, ¿cierto? Todo lleno de dudas. Ay, ¿será? ¿No será? Desorando margaritas, ¿no? ¿Será? ¿No será? ¿Será? ¿No será? En lugar de estar en esas, pues caramba, voy a esperar un milagro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quiere que le sucedan milagros? Sí. ¿Usted cree que hay milagros? ¿Los milagros suceden? ¿Sí son reales los milagros? ¿Usted ha visto a gente que le han sucedido milagros? ¿Le han sucedido a usted milagros? ¿Sí? A usted le han sucedido milagros también, ¿cierto? Es más, miren, hay milagros que ya los hemos dado por hecho,
que ya ni siquiera vemos que es un milagro, pero por ejemplo, el nacimiento de un bebé es un milagro, ¿cierto? Eso es maravilloso, es un milagro precioso. El nacimiento de un bebé, el crecimiento de una planta, eso es un milagro. ¿Cómo así que uno coge una pepita ahí, que uno hasta coge la fruta y las puede botar? Pero en cambio uno coge una pepita de esas y la mete en la tierra y al tiempo empieza a nacer una mata y sale hasta un árbol con ramas, con flores y con frutos. Eso es un milagro. Pero ya nos parece, el sol es un milagro, créanme. El agua, H2O aquí en las manos y beber de ella y lo hidrata a uno, eso es un milagro. Pero nos hemos acostumbrado tanto a ello, ¿cierto? Que ya no nos vemos como milagros. Tal vez lo que llamamos milagros son unas cosas que todavía no entendemos, ¿cierto? Y que entonces, hasta que cuando ya la ciencia las entraña y las conoce y todo, pues ya se vuelve ciencia, deja de ser un milagro. Pero Jesús caminó sobre las aguas, por ejemplo. Jesús convirtió agua en vino, Jesús levantó a los muertos, sanó a los enfermos. Ahora, ¿no podrá hacer en mi vida milagro Jesús? Está dentro de mí el Señor Jesús. ¿Por qué no esperar un milagro? ¿Por qué en lugar de estar esperando lo peor? ¿Por qué en lugar de estar muertos de miedo, metidos en un rincón? ¿Por qué en lugar de estar llenos de pensamientos completamente paralizantes y negativos? ¿Por qué no mejor empezar a pensar, a mí me va a suceder un milagro, Dios me va a dar un milagro, yo creo en los milagros, yo creo en ti, Señor, yo creo que tú vas a darme un milagro? ¿Cómo se acercó la gente a Jesús? Todo el tiempo se acercaron a Jesús, ¿cierto? ¿Y qué pedían a Jesús? Un milagro. El tipo no tenía la mano y de pronto la mano ahí, un milagro creativo. El cojo, el ciego, el mudo, el sordo. Y Jesús los tocaba solamente y venía el milagro. ¿Será que los milagros ya se acabaron? ¿Será que el Jesucristo de hoy no es el mismo de la Biblia? ¿Será que el Jesucristo al que nosotros hablamos y con el cual oramos y hablamos todos los días, será que ya no hace milagros? No, lo que ha cambiado de pronto es nuestra fe, porque buscamos primero hacer las cosas en lo natural, por nuestro esfuerzo, por nuestra capacidad, en lugar de esperar de pronto, ¿por qué no?, un milagro. Y como le digo, ¿sabe qué? Vivir así se vuelve más divertido, se vuelve más emocionante, cuando uno está esperando el milagro. Yo a veces estoy esperando un milagro, una llamada, Señor, una llamada. ¡Ring! No es mi esposa. Otra llamada, no, es mi hija que la recoja, bueno, pero de pronto, ¡pum!, llega la llamada y es un milagro. ¿Vamos a entender? Las cosas llegan, las cosas vienen de parte de Dios, Él las hace. Tenemos que creerlo, tenemos que echar afuera todas las palabras y pensamientos negativos de que no se puede, de que no hay milagros, de que eso ya no pasa, de que eso no va a pasar a mí, eso le pasa a otros, pero a mí no. La persona de fe fija su mente en una palabra de victoria que puede transformar todas las cosas y obra prodigios. La palabra milagro. La persona de fe cree que nada es demasiado bueno para ser verdad, así que cree en los milagros. Mire esa frasecita, ¿no? De eso tan bueno no dan tanto. Por esa frasecita mucha gente no ha hecho el negocio de su vida. Por esa frasecita mucha gente no ha creado la empresa de su vida. Por esa frasecita mucha gente no ha hecho la inversión de su vida. Es que de eso tan bueno no dan tanto. Pues yo sí creo que de eso tan bueno dan y más. ¿Sabe por qué? Porque tengo un Dios que es poderoso, que para Él nada es imposible y que me quiere bendecir a manos llenas, abundantemente. Yo sí creo que de eso tan bueno dan tanto, y lo da Dios primeramente, y lo da al que cree, porque al que cree todo le es posible, y nada es imposible para el que confía en el Señor. Así que crean los milagros, esperen los milagros, cree una mentalidad de milagros. ¿Está claro? Créese un hábito a esperar milagros, a ver milagros. Dígale aún inclusive, Señor, ábrame los ojos para ver los milagros. A veces están sucediendo delante de nosotros y ya no los vemos, porque ya dejamos de esperar milagros, dejamos de creer en milagros, dejamos de creer en lo imposible y nos hemos vuelto tan racionales, tan cuadriculados, ¿cierto?, que ya no vemos lo sobrenatural y no experimentamos lo sobrenatural cuando está ahí al lado nuestro. Hechos 4, 29, 30 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Oye cómo oraban los primeros cristianos, que con todo de nuevo, o sea, con arrojo, con valor, con unción, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades
y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Amén. Ellos dicen, danos el denuedo de hablar tu palabra. Dígale esto: Señor, enséñame a hablar con fe. Ya no quiero hablar más como un negativo, como un derrotado, como un incrédulo, como uno que no tiene a Dios como su Padre. Ya no quiero hablar más así. No quiero deshonrarte, Señor, hablando de esa manera. ¿Amén? Voy a hablar como un hijo de Dios tiene que hablar. Voy a hablar como alguien que es grandemente bendecido. Voy a hablar como alguien que cree en los milagros y recibe milagros y experimenta milagros. Voy a hablar tu palabra, Señor. Y mientras yo hablo tu palabra, tú extiende tu mano y haz milagros, haz señales. ¿Me acuerdo? Fue allí en ese salón hace muchos años. Orábamos, me acuerdo que teníamos, era una reunión de parejas, y estábamos tomados de la mano en círculo varias parejas, y una señora había dicho que tenía un problema en los riñones. Ya le habían diagnosticado que tenía problemas graves en ambos riñones, y pidió oración. Y empezamos tomados de la mano a orar, ¿cierto? Y la persona que estaba al lado de ella, en un momento determinado, con los ojos cerrados, tuvo una visión. Vio que dos manos venían así de arriba, dos manos, la mano del Señor, y entraban en el cuerpo de ella y tomaban así los riñones, ¿sí? Cuando estábamos orando por esa necesidad de ella. Y ella, cuando terminamos de orar, dijo: uy, yo sentí las manos del Señor. Y el que estaba al lado dijo: yo no las sentí, yo las vi. Yo vi las manos del Señor, entraron en tu cuerpo, tomaron tus riñones. Y dijo: sí, sentí un calor en ambos riñones, ¿sí? Y luego una frescura impresionante, y ya no tengo el dolor. Me acuerdo que ella hacía así: ya no tengo el dolor que tenía. A los días fue al médico, no tenía absolutamente nada. El médico mismo llegó a pensar que había dado un diagnóstico. No, esto es un diagnóstico equivocado, nos equivocamos, no puede ser. Estaba completamente sano. Los milagros existen, amén. Y mira lo que ellos dicen: que hablemos tu palabra mientras tú extiendes tu mano, ¿ok? Vea la mano del Señor sobre su propia vida, extendiéndose sobre usted. Vea la mano allá en su consultorio, allá en su universidad. Vea la mano de Dios ahí en su casa, sobre su propio cuerpo. Vea la mano del Señor sobre su cabeza, bendiciéndolo, llenándolo del Espíritu Santo, llenándolo de poder, de gozo, de esperanza, de salud, de ganas de vivir, de fuerza. Amén. Vea la mano del Señor. Él extiende su mano, y ellos le decían: Señor, que hablemos tu palabra, y tú extiendes tu mano y haz milagros, prodigios, maravillas, señales en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Mateo 17:20. Si tuviera fe, dice el Señor, si tuvieran fe como un grano de mostaza, oigan esto, dirían a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Sí, increíble esas palabras, ¿cierto? ¿Y quién las dijo? ¿Un loco? Jesús dijo eso. Si ustedes tienen fe, nada les será imposible. Pero acuérdense, si algo mata la fe, es hablar negativo. Así que fuera con eso. Mejor tápese la boca, póngase una cinta, ¿sí? En lugar de estar todo el tiempo ahí, lo que yo llamo los polucionadores, ¿cierto? Polucionadores espirituales auditivos. Gente que no habla y todo está mal, ¿cierto? Nada sirve, todo es una porquería, este mundo se va a acabar mañana, ya para qué hacemos esto, ya para qué es polución espiritual. Aléjese de esas personas, son contaminadores auditivos y espirituales. Usted está con ellos, al ratico su moral está en el piso y usted sale aburrido y triste. Busque personas de fe y vuélvase usted una persona de fe, ¿ok? Que donde usted lleve palabra de Dios, y usted lleve esperanza, y usted lleve seguridad, y usted lleve paz, y usted lleve bendición. Que la gente diga: qué bueno estar con esta persona. Cada vez que estoy con ella y la escucho, me sube el ánimo, me da alegría. Quiero vivir más, quiero creer más en Dios. Voy a esperar milagros, porque por fe voy a vivir realmente. Mire, había precisamente una parejita donde igual, el señor era el negativo y la señora era la de la fe, ¿no? ¿Cierto? Vamos, sí se puede y tal cosa y tal. Él era pero negativo. O sea, nada salía, nada servía. Y dice que ellos tenían un almacén donde llegaban productos de Inglaterra, por importación, llegaban de Inglaterra. Y un día el señor estaba moviendo unas mercancías
y de pronto levantó una caja, y una de las cajas de mercancía que llegaba tenía pegado un papel, una nota escrita a mano, y la nota decía: puede sucederte un milagro, espéralo. ¿Sí? Entonces él cogió el papelito y dice, las pendejadas que pone la gente a escribir. Entonces tiene que ver un inglés desocupado, o sea, manda de Inglaterra una mercancía y le pega ese papelito, ¿sí? Porque esa era su actitud, ¿no? Dice que ya lo iba a votar cuando algo le dijo, no, no lo vote. Entonces dijo, a mi mujer le gustan estas tonterías, le voy a mostrar esto, ¿sí? Entonces le mostró, mira, imagínate las bobadas. ¿Quién sería el bobo que puso eso? Es que un milagro que espere. Entonces la mujer, ¿cierto? Otra visión, ¿no? Distinta. Entonces la mujer dijo, ¿sabes qué? Esto no es una tontería, ni es un tonto el que escribió esto. Seguramente es una persona que ha experimentado un milagro, ¿cierto? Y nos está enviando un mensaje y quiere que también nosotros esperemos un milagro. Pues ahí dice, espera un milagro. ¿Por qué no esperamos un milagro? ¿Por qué no hacemos el ensayo? Le dijo ella. ¿Qué problemas tenemos? ¿Cuál es el menor problema que tenemos? Entonces se pusieron a enumerar, bueno, el menor es bueno, vamos a pedirle un milagro de Dios para ese problema. Vamos a creer que Dios va a hacer un milagro con ese problema. Es decir, lo va a resolver milagrosamente, creámoslo. Y el esposo, pues, no muy convencido, ¿cierto? Las bobadas que le ocurren a mi mujer, pero bueno, digamos pues que sí, tenemos un milagro. Y le dijeron, Señor, tenemos este problema, lo ponemos en tus manos y esperamos un milagro de parte tuya. Y así fue. A poco tiempo el problema se resolvió de una forma, pero increíble, tanto que este hombre ya se quedó como, oiga, esto como que sí funciona, como que esos los milagros, como que sí es cierto. Entonces ya se animó para orar por el segundo milagro y el tercero, ya va como por el 1,5 millones de milagros. El Señor respondiendo y haciendo cosas maravillosas. Simplemente renovó su fe y dejó de hablar negativamente. Piense en lo mejor, no en lo peor, porque a la larga uno tiende a alcanzar lo que piensa y declara. Una receta muy sencilla: cualquier hábito viejo y arraigado se puede extirpar y reemplazarse con un sano patrón mental. Dice la palabra en 2 Corintios 10, 4 al 5, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino ¿qué? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Se refiere a fortalezas, pensamientos que están ahí arraigados, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que imagínense también la mano del Señor entrando en su mente, en su corazón, y sacando esos pensamientos que no son fuera y llevándolos a la obediencia a Cristo. Y usted obligándose también a hablar la palabra de Dios, a hablar como Dios habla. Yo voy a hablar como habla mi papá, no voy a hablar como habla Satanás. Yo quiero hablar como mi papá habla, aprender a hablar el lenguaje de mi padre, ¿amén? Aprender a hablar en fe, en seguridad, en confianza, y destruir esas fortalezas y destruir esos argumentos, derribarlos y tomar esos pensamientos y llevarlos cautivos al Señor. Una receta muy sencilla. Primero, desee que su cambio ocurra. Lo primero que uno tiene que desear es cambiar, ¿ok? ¿Cuántos quieren cambiar ese hábito negativo de pensar o hablar negativamente? ¿Cuántos queremos? Yo estoy en esa lucha hace como unos 5 años que vengo realmente consciente de cambiando, digamos, toda esa parte negativa, renovando mi mente con mucha más fuerza, obligándome a no quejarme. Tengo ahí a mi esposa que es tremenda en eso, ¿sí? Ella es como una campanita, ¡tiling, tiling! Suena, tan pronto ya se está quejando otra vez. Y tiene toda la razón, y le agradezco que lo haga, me ayuda en eso, y yo también le ayudo a ella, y nos ayudamos como familia. Hemos hecho un pacto, ¿cierto? Cada vez que nos encontremos en ese mal hábito, vamos a decirle al otro, y no enoje cuando le diga, más bien de gracias, ¿cierto? Que le están haciendo un favor, de que deje ese negativismo, esa quejadera, ¿sí? Esa cantaleteadera negativa toda hora, esa expectación negativa, ese mal hábito, es un hábito malo, destructivo. Véalo como una maleza que hay que erradicarla, amén, véala como un enemigo, que usted tiene que sacar eso de su vida, tiene que hacerlo. Y esta receta es sencilla. Primero, desee cambio. En segundo lugar, fije un tiempo exacto para empezar. O sea, ¿cuándo va a empezar? ¿Cuándo va a decir, bueno, hoy comienzo a dejar de ser negativo y hablar tanta chacha de tanta cosa y quejarme tanto? ¿Cierto? Fije un momento, una fecha. Hoy comienzo. Empieza inmediatamente a visualizar. O sea, a esperar lo bueno, a esperar lo mejor, ¿cierto? Y a visualizarse inclusive a usted mismo con un cambio de actitud, con un cambio en su vocabulario, en su manera de pensar. Véase, hasta más joven, hasta más contento, más feliz, más lleno de vida, amén.
porque usted está haciendo un cambio en el nombre de Jesús y el Señor le está ayudando por su espíritu. Y en cuarto lugar, apóyese en el Señor, obviamente, ¿no? Apóyese en el Señor para que lo recree, o sea, lo vuelva a crear. Dígale, Señor, hazme de nuevo. Amén. La Biblia dice que ya nos hizo nuevos, ¿cierto? Y que hay un viejo hombre y que hay un hombre nuevo en nosotros. Así que dígale, Señor, renueva, que solo el nuevo hombre sea que se manifieste en mí. Ese viejo hombre a la cruz, a la tumba, ya sepultado. No más de ese viejo hombre, yo quiero ser un hombre nuevo realmente, como tú dices, que sea el hombre nuevo que se manifieste en mí. Mire, me encanta lo que decía Falcao el día del partido, el martes, ¿fue? ¿Qué? No, el jueves. Lo entrevistaban y le dijeron, ¿no? Bueno, porque ustedes saben que Falcao pasó pues por un tiempo muy triste y toda la cosa. Es más, nadie daba un peso por él. Muchos decían que no iba a poder volver a jugar fútbol porque esa lesión era muy grave, la de la rodilla. Pero él perseveró. Y le preguntaron, ¿cuál es su secreto, Falcao? ¿Cómo hizo para superar todo ese tiempo? Él dijo, muy sencillo, mire, me apoyé en Jesucristo. Me apoyé en mi fe en Jesucristo. Y, por el otro lado, también, ¿qué hice? Trabajé. O sea, hice lo que yo tenía que hacer, pero creí y me apoyé en Él. Eso es lo que hay que hacer. Pero, ¿está claro? Apóyese en Jesucristo. Crea que Él le va a ayudar a hacer este cambio, pero usted también haga lo que tiene que hacer, la parte suya, haga la tarea. Vamos terminando. Las 3 lápidas. La persona de fe deja a un lado muchas palabras. Suprime toda palabra o expresión negativa que le estorba para su crecimiento y desarrollo personal, tal como el sí condicional. ¿Cuál es el sí condicional? Ay, ¿y si llueve? ¿Y si eso es una pirámide y me estafa? ¿Y si ese negocio no sale? ¿Y si la suegra se enoja? ¿Entienden? El sí pero negativo, ¿no? Es el sí condicional, siempre pensando mal, pensando negativamente. El otro es el no se puede, eso no se puede, no se puede. Y el otro, eso es imposible. Sencillamente la gente de fe coge esas 3 palabritas, las mete en una bolsa de basura y las pone allá en el tarro de basura donde tienen que estar. Las arroja fuera de su pensamiento y de su vocabulario. Imagínese que usted tiene una abertura en su cabeza por la cual le pudieran extraer las palabras si yo hubiera, ¿no? ¿Qué tal nosotros hablando aquí ahora? Ay, es que si la selección Colombia hubiera ganado el partido con Paraguay, ¿cierto? ¿Qué tal, no? ¿Sí o no? Ay, si el arquero no sale las 2 veces a cazar mariposas y las embarra y nos enchuspan 2 goles, ¿no? Ya teníamos el tiquete para Rusia. Ay, y si Peckerman hubiera metido mejor a Balanta más temprano. Si Peckerman no saca a Cuadrado cuando mejor estaba jugando. Si Peckerman no hace esos cambios que a veces nos dejan, ¿cierto? Que decimos, este tipo, ¿por qué hace esos cambios? Parece que fuera enemigo de Colombia y no el director técnico de Colombia. Bueno, ¿vale de algo eso? ¿Sirve de algo? Ya, Colombia ya perdió el partido, ya es historia. Y los jugadores se hacen eso, ¿no? ¿Te has visto en las entrevistas? Bueno, ese partido ya es historia, ese partido ya se perdió, ya estamos pensando en el próximo partido con Perú. Ellos nos enseñan a pensar así, porque a la larga sí hay que hacer, ¿está claro? ¿Para qué se queda uno llorando sobre la leche derramada? Ya, ¿qué se puede hacer? Entonces, lo mismo, no se pase usted diciendo, ay, si yo hubiera hecho esto, si yo me hubiera casado con fulano, si yo me hubiera hecho ese viaje, si yo no hubiera hecho tal cosa, ya no sé. Olvídese de eso, entierre todo eso, no le va a ayudar de nada. Ahora miren, yo sí creo que es bueno mirar al pasado solamente para aprender lecciones, ¿está claro? Solamente para eso. Pero si usted mira al pasado solo para quejarse, solo para entristecerse, solo para, digamos, autocomiserarse, no haga eso. Completamente negativo, erradíquese de su vida. Solo mira al pasado para aprender la lección y punto. Aprendí la lección y sigo adelante. Ahora me enfoco en lo que estoy haciendo hoy y lo que va a pasar mañana. La persona de fe no se queda en las recriminaciones. Él no se queda pensando en lo que hubiera podido ser, sino que tiene una idea mucho más vigorosa y enfocada al porvenir, llena de fe y expectación esperanzadora. Termino con este testimonio, con esta ilustración. Había unos socios reunidos en un campo, habían comprado un terreno muy grande para crear allí una empresa de servicio social. Pero, como siempre, ¿cierto? Estaban allí teniendo ideas sobre las cosas y como siempre están los negativos, ¿no? Entonces no faltaban los que decían, no, pero es que, ¿y si compramos el terreno que no era?
¿Y si este terreno se inunda? ¿Y si por este terreno pasa una falla geológica y esto se hunde? ¿Y si este terreno tal cosa? No, los negativos. Y estaban nosotros también. No, es que eso no se puede. Alguien daba una idea y no, eso no se puede. ¿Ustedes han visto personas así? Que tumban toda idea, ¿cierto? Los que proponen, siempre hay un grupo los que proponen y hay los que todo lo tumban. No, eso no se puede hacer porque es que siempre ven el problema más grave, ¿cierto? Y le encuentran a todo lo negativo. Son personas negativas realmente, no son de fe. Y estaban también los del imposible, no, eso es imposible, no, eso no va a poder hacer, no, este negocio va a fracasar, no, esta empresa no vamos a poder echarle adelante, no, eso es imposible, es imposible. Pero había ahí una persona de fe, y ya cansado, harto de escuchar a todos estos negativos, les dijo: miren, yo les pido un favor, regálenme un pedacito del terreno, allá en esa esquinita, un pedacito de tierra nada más, ¿me lo pueden regalar a mí? Y como él era un hombre que se había aportado y mucho dinero y toda la cosa, pues nadie le dijo que no habíamos visto, le regalamos unos metricos de tierra nada más, y él los cogió y los cercó, y todo lo demás, para que quede ese pedacito de tierra allá en la esquina, y lo cercó y toda la cosa. Pero un día le dijo: ese pedacito de tierra yo lo quiero para un cementerio, quiero tener allí un cementerio, y quiero invitarlos a ustedes a un funeral y un entierro. Entonces, un día con fecha y todo, los invitó al cementerio, digamos al funeral, y resulta que cuando llegaron allá destapó 3 lápidas que habían ahí en ese terrenito, y esas eran las 3 lápidas que él había colocado ahí, miren. Entonces les dijo: hoy los invito a todos ustedes a que enterremos para siempre esas declaraciones, esas palabras negativas, esa expectación negativa, esa quejadera, ese siempre estar pensando en lo malo, en que no se puede. Enterremos el y si no se puede, y eso es imposible. ¿Qué dice Dios? Que al que cree, todo es posible. Entonces, ese no es el lenguaje de mi papá. El problema es que hablamos contrario a lo que nuestro padre habla. Él nos dice sí, nosotros decimos no. Él nos dice blanco, nosotros decimos negro. Él nos dice se puede, nosotros decimos no se puede. ¿Sí? Entonces, por eso es que perdemos, y por eso es que, digamos, a veces no alcanzamos el estilo de vida que anhelamos, no alcanzamos los frutos que soñamos, porque nosotros mismos nos estamos saboteando la bendición, simplemente pensando y hablando negativamente. Así que yo le invito a que usted también, digamos, entierre esos 3 personajes, ¿cierto? Imaginen que son 3 muertos cada uno. Don y sí, al sepulcro. Don no se puede, al sepulcro, échale tierrita y tape. Y don imposible, al sepulcro también, ¿cierto? Enterremos esas 3 cosas, esas 3 actitudes, malos hábitos negativos. Erradique ese mal hábito de su vida de estar hablando negativamente. Pongamos en pie para hacer la conclusión. Conclusión: suprimiré y erradicaré de mi pensamiento y vocabulario las palabras negativas y faltas de fe. ¿Cuántos están tomando esa decisión seria? Quieren hacerlo o ya han venido en un proceso buscando hacerlo, ¿cierto? Así que vamos a declararlo, vamos a decirlo como está ahí. Dígalo en voz alta: suprimiré y erradicaré de mi pensamiento y vocabulario las palabras negativas y faltas de fe. Ahora dígalo con fe, dígalo con convicción. La primera estuvo así como, ahora sí dígalo creyendo. Suprimiré y erradicaré de mi pensamiento y vocabulario las palabras negativas y faltas de fe. Una última vez: suprimiré y erradicaré de mi pensamiento y vocabulario las palabras negativas y faltas de fe. Amén. Es un compromiso con Dios, es un compromiso con los que están a su alrededor, es un compromiso con usted mismo. Amén. Vamos a erradicar esas palabras negativas, vamos a volvernos personas de fe, pensadores en fe, pensadores creativos, porque el Dios que tenemos es un Dios poderoso realmente.